Hola y bienvenidos a este nuevo curso. Un curso basado en la elección de ustedes, que son los suscriptores y seguidores de este canal y que votaron. Y a quienes agradezco infinitamente por sus comentarios, por sus preguntas, por compartirlos si lo hicieron, por sus likes. Todos sabemos que sin suscriptores, sin visualizaciones, ningún canal puede existir. La mayoría de los que votaron eligieron este curso, pero tengo aún la motivación suficiente para seguir desarrollando los demás cursos. Por esta razón, el día de hoy empezaremos el curso denominado PLC con AutoCAD Electrical 2020. Hay temas importantes que debemos saber sobre este curso y sobre AutoCAD Electrical 2020. Primero, con AutoCAD Electrical no es posible configurar ni programar un PLC. AutoCAD Electrical es un programa, como lo dice Autodesk, para crear, modificar y documentar de manera eficiente los sistemas de controles eléctricos. AutoCAD Electrical es un programa, hasta ahora, en 2 dimensiones, desarrollado para el mercado profesional del diseño de controles eléctricos. Si queremos diseño de sistemas eléctricos en 3 dimensiones, tenemos que usar un programa como Autodesk Inventor. Con la versión 2020, Autodesk ha definido de forma más completa los alcances de AutoCAD y ahora lo promociona como un programa que se puede adquirir con herramientas especializadas. Tal vez sea el inicio de la desaparición de AutoCAD como programa único. En esta página de reciente lanzamiento se puede apreciar todas las herramientas especializadas que pueden incluirse en AutoCAD. En el párrafo explicativo de este nuevo lanzamiento, Autodesk indica que con ellas es posible trabajar más rápido y con mayor precisión. Algo que no le deja duda a nadie, trabajar con AutoCAD Electrical, con todos los bloques y la base de datos que tiene, es mucho más ventajoso y más eficiente que trabajar solo con AutoCAD. AutoCAD ahora incluye funciones y bibliotecas específicas de la industria para arquitectura, diseño mecánico, diseño eléctrico y más. Y menciona los PLC dentro de los 750.000 objetos que vienen incorporados en estas herramientas especializadas. Eso significa algo muy sencillo y que mencioné en el primer video de AutoCAD Electrical 2018. Y es que AutoCAD Electrical incluye AutoCAD. Segundo, un PLC son las siglas en inglés de un equipo electrónico que en español significa controlador lógico programable. Es decir, es un equipo que nos permite programar acciones o eventos en un sistema o en un circuito eléctrico usando la lógica matemática. Es decir, usando las condiciones lógicas o conectivos lógicos, sí, no, y, o, y sus combinaciones para controlar diversos equipos eléctricos. Para nuestro caso específico, como técnicos o profesionales de la ingeniería eléctrica, un PLC es un equipo electrónico que nos permite controlar el funcionamiento de varios equipos o componentes conectados a un circuito eléctrico usando la lógica matemática. Incluso es posible tomar y transferir datos del estado de esos equipos. Por lo tanto, es imposible aplicar la lógica matemática si no ha desarrollado de forma previa el circuito eléctrico que controlará o hará funcionar esos equipos. Y lo más importante, si no conoce cómo debe funcionar ese circuito eléctrico. Se puede afirmar que sin tener el plano de esa lógica de funcionamiento, no se puede configurar un PLC. Pero hay muchos casos donde esto es posible, pero se trata de circuitos sencillos y muy conocidos, como el arranque de un motor o el funcionamiento de una electrobomba en una casa. Pero cuando se trata de circuitos más grandes, con una gran cantidad de componentes, el circuito es más completo, y sin un plano de esa lógica, es imposible programar o configurar un PLC. AutoCAD Electrical es capaz de manejar cientos de PLC de diferente configuración y de diferente fabricante.
algo que no podríamos manejar con una explicación sencilla. Tercero, los PLC se usan de acuerdo a normas internacionales, y la norma internacional que establece todos los alcances referidos a la fabricación y uso de PLC es la norma IEC 61131. Desde el año 2000 a la fecha, la IEC ha publicado una decena de normas que contienen un amplio marco técnico del uso de estos equipos. La más reciente, del 2019, especifica un formato de intercambio de información basado en el formato XML para la exportación e importación de proyectos. XML es un estándar internacional, es un archivo conocido que no pertenece a ninguna compañía y por lo tanto es de uso libre y además es sencillo y está diseñado para cualquier lenguaje. En la norma IEC 61131-3 del 2013, que corresponde a la tercera edición de esa norma, que reemplazó a la segunda edición publicada en el 2013, estableció una nueva revisión técnica. En esa edición, la IEC especifica la sintaxis y la semántica de un conjunto unificado de lenguajes de programación que deben usarse para los controladores programables, para los PLC. Este conjunto de lenguajes consta de dos tipos y que según esta normatividad internacional se debe usar en los PLC. El primero es el lenguaje de texto y el segundo es el lenguaje gráfico. Dentro del lenguaje de texto se encuentran la lista de instrucciones, o IL, y el texto estructurado, o ST. Y dentro del lenguaje gráfico tenemos el diagrama de escaleras, LD, o diagramas ladder, y el diagrama de bloques de funciones, o FBD. En AutoCAD Electrical, como programa de dibujo, se usa el lenguaje gráfico de diagramas de escaleras. Para todos los circuitos usamos el lenguaje de diagramas de escaleras LD. Se le denomina de esa forma porque si apreciamos el circuito, tiene la forma de una escalera. Pero hay que tener en cuenta que las dos líneas de los costados representan a una fase del circuito y la fase neutro. Y las demás líneas que unen a ambas es donde van instalados los equipos y controles del sistema eléctrico. Es decir, una escalera o diagrama de escaleras es un circuito monofásico. Por lo tanto, AutoCAD Electrical 2020 es un programa que sirve para generar dibujos o planos eléctricos con PLC. Dibujar un PLC usando cualquier herramienta de dibujo va a requerir de mucho trabajo y varias horas frente al computador. AutoCAD Electrical lo genera de forma sencilla y rápida, pues los tiene como bloques dentro de una base de datos. Aquí cuenta con una gran cantidad de PLC de diferentes marcas y todos ellos pueden ser conectados dentro de un circuito eléctrico con diferentes componentes de esta gran variedad que tiene AutoCAD Electrical y diseñar cualquier evento de funcionamiento, control o protección de un sistema eléctrico de cualquier tamaño. Así que bienvenido a este nuevo curso de PLC con AutoCAD Electrical 2020. Los espero en el siguiente video.